Ya analizamos en el canal la estrategia china para vencer a Estados Unidos, pero en 2023, la corporación Range, contratada por el Congreso estadounidense y en colaboración con el Departamento de Estado de Estados Unidos, elaboró un informe indicando lo que se debe hacer en caso de un conflicto mayor en Asia. Y hoy vamos a ver lo que recomienda ese informe, la estrategia y la doctrina estadounidense para contener y eventualmente derrotar a los chinos. Pero antes de eso no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. O también sígueme en las otras redes como Telegram e Instagram para estar al tanto de las novedades del canal. Comparte el video, eso ayuda mucho al canal. Soy Geopolítica Mundial y este es el canal. El gran enfoque del informe indica la gran importancia de los aliados y socios de Estados Unidos en el Indo-Pacífico en cualquier campaña regional para desalentar las agresiones chinas. Al final, no solo aportarían sus propias capacidades para defender sus territorios, sino que también darían acceso a sus territorios, espacios aéreos y aguas para que Estados Unidos lleve a cabo una campaña. Ese acceso sería clave para la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que probablemente dependería de espacios aéreos y bases de aliados en la región. Para enfrentar a China, la Fuerza Aérea y el Departamento de Defensa de Estados Unidos han dedicado esfuerzos para ampliar el acceso de sus fuerzas a territorios de aliados en el Indo-Pacífico. Sin embargo, durante tiempos de paz, no está claro cuánto de ese acceso permanecería disponible y abierto en caso de conflicto. La geografía y la política regional restringen el acceso de Washington a áreas de algunos aliados y socios, ya que esto al final terminaría definiendo el propio resultado del conflicto, y esta preocupación por tener ese acceso se debe a algunas razones importantes. La primera es la capacidad aeronaval combinada de las fuerzas chinas, es decir, el uso combinado de aviones con barcos. Podrían usarse para equilibrar la capacidad aeronaval combinada de Estados Unidos en el Pacífico. En segundo lugar, este factor, sumado a la capacidad balística china, es decir, de misiles tanto convencionales como hipersónicos, que serían el factor decisivo para que tal equilibrio terminara inclinándose a favor de China, lo que llevaría a una derrota estadounidense. Al final, China produce misiles mucho más rápido que Estados Unidos, fabrica barcos. En tercer lugar, usar drones sería destructivo para ambos. Pero, dado el contexto que mencioné anteriormente, sumado al complejo industrial chino, existiría el potencial de una situación de fricción y desgaste. Eventualmente, la capacidad china podría superar a la estadounidense, acorralando la capacidad naval de Estados Unidos, que obligatoriamente terminaría teniendo que retroceder o retirarse. Cuarto, dispositivos desconocidos o experimentales de ambos lados podrían llegar a ser inmensamente destructivos. Sin embargo, a pesar de la ventaja estadounidense en esa área, no hay garantías de que eso la mantenga muy por delante de la China y que sea suficiente para cambiar el contexto que mencioné antes. Y quinto, la eventual pérdida de un portaaviones o de varios portaaviones sería algo devastador para la moral de Estados Unidos. Mucho más que si los chinos perdieran sus portaaviones. Un daño moral y psicológico que podría afectar la conducción de la guerra en sí. Así que la gran estrategia estadounidense es garantizar el acceso territorial a partir de esos aliados y socios. El informe se centra en 5 aliados y socios clave en la región del Indo-Pacífico: Japón, Filipinas, Singapur, Indonesia e India. Siendo la elección de estos 5 no solo por la geografía, sino también por la perspectiva estratégica, la política interna y los incentivos económicos de cada nación. El informe, sin embargo, es bastante realista y de hecho un tanto sombrío, sobre los límites de las expectativas que los planificadores estadounidenses deben tener sobre su influencia en decisiones de acceso durante un conflicto con aliados y socios. Ceder el territorio puede ser visto por Pekín como equivalente a que esos países entren en la guerra.
Por eso, los cálculos son más estratégicos y será difícil para los estadounidenses convencer a aliados y socios en un posible conflicto. El informe resalta dos cosas. Primero, que Estados Unidos no debe esperar grandes cambios. Y, en los cálculos de los países anfitriones, después de incentivos, las políticas son menores o limitadas. Y en segundo lugar, no es porque un país da acceso a su territorio en tiempos de paz que lo hará en tiempos de guerra. En resumen, los 5 aliados y socios de Estados Unidos en el Indo-Pacífico decidirán según los factores más influyentes, habiendo así 3 niveles de interacción y estrategia para que Estados Unidos actúe. El gobierno de Estados Unidos, que es de forma más amplia a nivel del Departamento de Defensa y a nivel de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, la USAF, que es el más específico. Entonces, el informe se enfoca en cómo los aliados y socios van a tomar sus decisiones de acceso en la fase de conflicto. Esa decisión probablemente dependerá de 5 preguntas clave. ¿Dar acceso pondría en riesgo la supervivencia política del líder o régimen del país? Conceder acceso afectaría directamente la seguridad del país. Conceder acceso afectaría el resultado del conflicto. Conceder acceso afectaría o sería afectado por decisiones similares en la región. Y por último, conceder acceso afectaría la prosperidad económica de ese país. Estas cuestiones aplican a todos los estados que deben decidir si aprueban solicitudes de acceso en conflicto. El informe analiza cada país por separado, empezando por Filipinas. Un riesgo es la posible represalia de China, ya que los líderes filipinos temen la vulnerabilidad de su territorio a ataques chinos en el Mar del Sur de China. La represalia económica es aún más preocupante, porque la economía filipina está enormemente ligada al comercio y la inversión china. El segundo hecho es la evaluación de Filipinas sobre la posible defensa de su territorio por Estados Unidos, porque el país simplemente no tiene certeza de si los estadounidenses defenderán su territorio en caso de que China ataque, especialmente en el Mar del Sur de China. Eso probablemente influirá en la decisión del acceso filipino. Filipinas también evaluaría si negar el acceso afectaría su alianza con Estados Unidos y reduciría la posibilidad de que Estados Unidos. En Japón influye la dependencia de su seguridad en Estados Unidos. La percepción de los japoneses es que su alianza con los estadounidenses es su garantía fundamental de seguridad, hecho que influirá fuertemente en su decisión de acceso en la fase del conflicto. Japón teme que rechazar las solicitudes de acceso de Estados Unidos durante un conflicto, incluso a bases ya existentes, debilite la alianza y lo obligue a enfrentar a China solo en el futuro. Y el segundo factor es la dependencia de Estados Unidos de las bases que están en territorio japonés. Esto hace que los japoneses consideren que el éxito de Estados Unidos. En varios escenarios del Indo-Pacífico, sobre todo con Taiwán, Estados Unidos necesitaría acceso a bases en ese país. Si Japón rechaza ese acceso, perjudicaría tanto los esfuerzos de guerra estadounidenses que probablemente empeoraría la propia seguridad japonesa a largo plazo. Y, a continuación, tenemos a Singapur, que como primer factor tiene la preocupación de perder su estatus como un centro económico regional. Pues, para sus líderes, la prosperidad económica está ligada tanto a la supervivencia de su régimen político como a su seguridad nacional. Si Singapur concede acceso en un posible conflicto entre Estados Unidos y China, China podría devastar la posición de Singapur como un centro económico regional que ofrece un lugar seguro, neutral, eficiente y confiable para realizar intercambios. El segundo factor es la necesidad de que Estados Unidos actúe como equilibrio en la región para proteger la autonomía de Singapur, ya que la pequeña nación busca mantener su autonomía en la política exterior y evita acercarse demasiado o depender excesivamente de cualquier poder geopolítico único, aunque existe una preferencia general por Estados Unidos como garante del orden, la prosperidad y la seguridad en el sudeste asiático. Los singapurenses piensan que negar el acceso
Esto podría llevar a una derrota de Estados Unidos en un conflicto potencial, dejando a la nación insular vulnerable a un orden regional dominado por una China. Así como ese segundo factor está el fuerte compromiso de Singapur con la ley y el orden regional actuales. Como estado pequeño en una zona volátil, Singapur depende de la estabilidad del orden actual para proteger sus intereses. Un orden dictado por intereses de estados más grandes podría dejar a Singapur vulnerable a ataques o extorsión. Singapur, así, podría estar más dispuesta a conceder acceso para impedir que estados más grandes usen su fuerza para violar los principios de soberanía e integridad territorial. Después tenemos a Indonesia, que tiene como factor inicial la política de no alineamiento de Indonesia. Los indonesios consideran su política histórica de no alineamiento como la mejor forma de mantener la seguridad del país, permaneciendo neutrales y enfrentando solo los desafíos de seguridad. Mediante la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, existe una fuerte preferencia entre las élites indonesias por mantener una política de no alineamiento, incluso en caso de conflicto. En el segundo factor también consideran el riesgo de represalias de China. Las élites indonesias temen represalias militares y económicas de China. En lo que respecta a la represalia militar, una preocupación principal es la vulnerabilidad de las Islas Natuna ante un ataque chino. Además, la economía de Indonesia es muy vulnerable a represalias económicas, dada la enorme cantidad de comercio e inversión de Indonesia con China, que es mucho mayor que el comercio de Indonesia con Estados Unidos. Y hay un tercer factor que es el apoyo de la ASEAN a las operaciones de Estados Unidos. Porque Indonesia consideraría la posición de los miembros de la ASEAN al tomar esa decisión, aunque es poco probable que la ASEAN forme un consenso respecto a un conflicto entre Estados Unidos y China. La posición de Indonesia como líder de la ASEAN y su preferencia por trabajar a través de este organismo en cuestiones regionales tendría un gran peso entre las élites del país. Así que lo que pesaría para ellos sería la posición de la ASEAN en su conjunto para evaluar el nivel de apoyo a Estados Unidos en un conflicto con China. Y, por último, la India, que en su primer factor considera la extrema cautela y aversión al riesgo de los formuladores de política exterior indios respecto a China, porque la India dudaría en tomar acciones que percibe como hostiles y directas contra China, ya que reconoce que China es demasiado poderosa económica y militarmente para que los indios tengan éxito en caso de un enfrentamiento. Las élites indias, por lo tanto, temen que conceder acceso a Estados Unidos en una fase de conflicto llevaría a una guerra a gran escala, con China, que al controlar el Himalaya tendría condiciones para imponer daños absolutamente incalculables a la población india, ya sea en el suministro de agua potable o mediante represalias militares. Y el segundo factor es la histórica renuencia de la India a unirse a alianzas militares. Los indios consideran las alianzas formales, los bloques de cooperación de seguridad informales o incluso cualquier asociación que pueda ser caracterizada como alineamiento, como malas para su soberanía e intereses nacionales. Las élites indias creen que los intereses esenciales de la nación se sirven mejor con una política exterior que equilibra a las naciones rivales entre sí, dando un alto grado de libertad de acción a Nueva Delhi, quedando claro que en el conflicto entre Rusia y Occidente, la neutralidad india era demasiado grande para verse afectada por las presiones occidentales. Temían que si presionaban mucho podrían empujar a los indios más hacia Moscú. Entonces el informe señala lo que podría hacerse para que Estados Unidos persuadiera a estos países. En Japón, el caso más sencillo, donde los factores claves son la dependencia japonesa del paraguas de seguridad de Estados Unidos, sobre todo por la dependencia de Estados Unidos en sus bases japonesas, y las palancas políticas de Estados Unidos que probablemente serían más eficaces en una persuasión serían expandir y profundizar las discusiones de alto nivel sobre la planificación conjunta de contingencias en tiempos de guerra. Expandir y aumentar el intercambio de inteligencia con Japón, reiterar pública y privadamente el compromiso de Estados Unidos con la defensa de Japón en todas las instancias.
expandir los preparativos para la defensa cibernética cooperativa y la resiliencia de la información, la defensa aérea y antimisiles, y la defensa contra ataques en islas japonesas más alejadas. En Filipinas, los factores clave de decisión son cómo evalúan la probabilidad de que Estados Unidos defienda su territorio y el riesgo de represalias de la República Popular China. Por lo tanto, la palanca política más persuasiva de Estados Unidos sería ofrecer una garantía de seguridad explícita. Para proteger el territorio reclamado por Filipinas en el Mar de China Meridional, aumentar los compromisos de alta visibilidad con la seguridad de Filipinas y expandir drásticamente los lazos económicos entre Estados Unidos. Al punto de sustituir la relación entre China y Filipinas, en Singapur, un factor de decisión es la preocupación por perder su estatus como centro económico regional. La importancia del papel de equilibrio de Estados Unidos para proteger la autonomía de Singapur y su firme confianza en el Estado de Derecho y el orden regional. Para persuadir a los singapurenses, Estados Unidos debería enfocarse en reincorporarse a la Asociación Transpacífica. Regularizar solicitudes ampliadas de acceso en tiempos de paz en Singapur. Regularizar solicitudes ampliadas de acceso en tiempos de paz en otras partes del sudeste asiático. Realizar consultas de alto nivel para aclarar anticipadamente posibles solicitudes de acceso en caso de conflicto. Y construir consenso contra la agresión de China dentro de organizaciones internacionales o regionales. Para Indonesia, lo principal será su política de no alineamiento, el riesgo de represalias de China y si la ASEAN apoyaría operaciones de Estados Unidos. ¿Estados Unidos? Esto obliga a Estados Unidos a buscar consenso contra la agresión china en organismos internacionales y reforzar sus vínculos con países de la ASEAN. Por último, la India es justamente la más complicada, ponderando la extrema cautela y la aversión al riesgo de los legisladores indios respecto a China, y la renuencia de la India a unirse a alianzas militares. En ese sentido, Estados Unidos deberá construir consenso contra la agresión china en la Asamblea General de las Naciones Unidas, y en el Quad, que es la alianza geopolítica de Estados Unidos, Australia, India y Japón. Regularizar gradualmente las solicitudes de acceso en tiempos de paz y realizar consultas de alto nivel previas a un conflicto sobre solicitudes anticipadas, y expandir la cooperación en relación con la producción de equipos de defensa y la transferencia de tecnología relacionada con la defensa. Para concluir, el informe presenta 4 recomendaciones de políticas que Estados Unidos debe seguir urgentemente. La planificación anticipada y la regularización de solicitudes de acceso, usando habitualmente los mismos accesos que Estados Unidos pediría en un posible conflicto futuro. Esto podría aumentar la disposición de esos países a enfrentar la represalia china en caso de guerra, ofrecer mayores compromisos y realizar consultas con posibles naciones anfitrionas. O sea, intentar expandir el abanico de países clave que podrían surgir en la lucha contra China. Eso es interesante porque, si te diste cuenta, el informe no menciona a Corea del Sur, un país considerado un aliado tradicional, ni a ningún país de Indochina, ni siquiera Tailandia. Construir consenso regional y convencer internacionalmente sobre la importancia de oponerse a China. En resumen, el informe sugiere que sin esos aliados Estados Unidos perdería inevitablemente la aprobación de grandes cambios en la política de Estados Unidos. Aunque la mayoría de las políticas del informe tienen un enfoque limitado y pueden aplicarse con la política exterior actual de Estados Unidos para la región. Otras políticas exigirían cambios mucho más amplios, como por ejemplo, volver a participar en el Acuerdo Transpacífico. Así, queda claro que, básicamente, la geoestrategia de Washington está enfocada en aspectos meramente diplomáticos. Por un lado, en la percepción norteamericana se cree que Estados Unidos tiene los medios para vencer a China, pero tal ventaja no es absoluta, necesitando el acceso territorial de países cercanos a China. En resumen, de instalaciones en tierra que sirvan como puente aéreo para ataques contra objetivos chinos, o, en otras palabras, portaaviones que no puedan ser hundidos. Gracias a todos, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Compartan el video con sus conocidos y si pueden, únanse al canal.
No solo tendrás acceso anticipado a los videos públicos, sino también acceso a los videos exclusivos para los miembros de este canal. Y también ayudarás a que siga trayendo contenido de geopolítica real para ustedes. Un abrazo y nos vemos en el próximo video.